Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin, hoy 21 de mayo. Les recuerdo que en el primer comentario pueden encontrar cuáles son exactamente las medias móviles que tengo en la pantalla y cómo yo interpreto tanto el RSI como el indicador de momento que tengo aquí. Son las herramientas que utilizo para mi trading y las pueden encontrar como las interpreto y las uso para ganar dinero al mercado en el primer comentario. Ahora bien, compañeros, lo que estamos viendo en la pantalla es lo que yo tenía dibujado en mi último video que realicé el día jueves. Evidentemente no era un triángulo de consolidación lo que estábamos viendo, tendríamos que redibujarlo. Tendríamos entonces que la probabilidad más alta, por un lado, es que esta sea simplemente una área de soporte bastante significativa y que por otro lado no podría yo comenzar a abrir los mínimos, ya que constantemente, desde este mínimo que se alcanzó con la volatilidad, justamente con la venta masiva generada por Luna, ahora bien, no puedo exactamente yo pensar si este es un evento que se va a estar viendo de manera recurrente o no. ¿Qué es lo que podemos poner en la mesa? Por un lado, las noticias que tenemos para la próxima semana y por otro lado, la acción del precio de Bitcoin. Y eso es exactamente lo que vamos a intentar analizar el día de hoy. Bueno, por un lado, vamos entonces a considerar entonces cuál es la mejor manera de trazar los soportes. Y podemos considerar que el precio, mientras se mantenga por encima de los $28.500, podremos considerar que la probabilidad más alta es que estemos dando vueltas dentro de este rango y que por la parte superior esta unión de máximos parece que es la que se ha estado respetando y que no podemos considerar que ningún movimiento alcista va a ser definitivo o tendencial hasta que no se recuperen nuevamente los $30.000 con uno o dos cierres de vela en el gráfico de 4 horas. Eso viene siendo lo más simple que podemos ver y que podemos esperar que se venga a definir ya sea para el día lunes. Lo más probable es que estemos dando vueltas dentro de este rango de precios entre los $30.000 y los 28.500 durante el fin de semana. Hay muchas pistas bastante importantes que nos pueden adelantar exactamente cuál es el futuro que va a venir con respecto a las noticias fundamentales a afectar el precio de Bitcoin tanto positiva como negativamente. Vamos a intentar desgranarlas una por una. Por un lado, lo que está ocurriendo con el precio de Bitcoin, estos movimientos que son bastante violentos, aunque dentro de un lateral, los estamos viendo también en el mercado del SP500. Esa misma analogía que existe entre esos dos mercados, con cada vez más fuerza se está viendo que está dando un resultado que va a terminar destinando el precio de Bitcoin tanto al alza como a la baja tendencialmente, justamente con la acción del precio del SP500. Entonces podremos enfocarnos un poco en lo que es precisamente ese índice para intentar evaluar cuál es la probabilidad más alta que tenemos. Y tenemos unas divergencias bastante interesantes. Fíjense, ya viendo lo que es el análisis del precio en una temporalidad más alta, en el gráfico diario, en el precio de Bitcoin no tengo ninguna pista realmente definida. La probabilidad más alta es alcista porque el indicador de momento se encuentra en el oscurecimiento del valle rojo. Y ya puedo ver que la fuerza de la tendencia, aunque la pendiente sigue siendo positiva, ya se está aplanando en la parte superior, no está vertical. No, mejor dicho, en diagonal, como se ocurre en estos puntos cuando la tendencia tiene mucha fuerza. Ya se puede ver que la tendencia bajista se está deteniendo y eso es bastante positivo, pero no podríamos confirmarlo, como les digo, hasta no tener nuevamente un cierre, al menos en el gráfico de 4 horas, aunque lo ideal sería en el gráfico diario por encima de los $30.000 nuevamente. Bueno, vamos a ver lo que es el SP500. El SP500, vamos a ver primero el mercado de spot. Si se dan cuenta, yo sigo dos listas. Uno que es el mercado de futuros, que mantiene más horas abierto y abre desde antes que el horario de mercado, y el SP500 oficial. Y es que hay una gran divergencia entre los dos precios, si se dan cuenta, más de 100 puntos de diferencia. Vamos a ver primero que todo el del mercado del SP500, el real. Fíjense, el precio se devolvió desde la caída que tuvo para el cierre del mercado de futuros. Fíjense, estamos hablando de que los mínimos que se alcanzaron fueron los del cierre en los 3.810
y luego hubo una orden, justamente se llaman órdenes MOC, por $3.000 millones. Yo la compartí en mi cuenta de Twitter. Pueden seguirme en mi Twitter, que está en la descripción, en donde comparto minuto a minuto las noticias que van ocurriendo. Esos $3.000 millones fueron los que generaron el aumento justo luego del cierre, que levantó el precio desde los 3.810 hasta por encima de los 3.900. Y eso da muy buena señal para lo que puede ser la apertura de la próxima semana. Yo les había comentado que este viernes no era un viernes cualquiera, era viernes de vencimiento de derivados del S&P 500, y ese movimiento tan alcista al cierre puede ser precisamente la primera compra que se dé de muchas compras por venir, porque se habla de que los principales fondos de inversión tienen aproximadamente $44.000 millones que tienen que rebalancear a la compra en el S&P 500 por los precios que se han alcanzado por las caídas que hemos tenido durante todo este mes. Es que fíjense, vamos a medirlo. Desde que comenzó el mes comienza justamente aquí, en esta vela, hemos estado cayendo lo que es un 6%. Al menos intentar rebalancearlo hasta que llegase nuevamente hasta el punto del 4.150, 4.200, viene siendo la clave, donde en ese punto ya no continuarían ejerciendo esas órdenes de compra. Pero la pregunta es si esos 44.000 millones de dólares van a ser suficientes para levantar el mercado de la fuerza bajista que hemos estado viendo prácticamente durante todo el año, porque eso es lo que ha estado haciendo el S&P 500, un movimiento de corrección constante. Sin embargo, pensar que va a continuar durante la próxima semana, pues como les digo, ya con ese cierre que tuvimos luego del vencimiento de derivados, el cual es fundamental para intentar determinar el precio, porque ya no lo están manipulando precisamente las manos que tienden a ganar o perder en una fecha en específica, sino que ya se tiende a ver el precio como tal, transparente, sin ningún tipo de manipulación. Me parece que es bastante alcista, incluso por la formación de la vela. Si se dan cuenta, se ha formado un martillo y estamos en zona de soporte. Fíjense, en el mercado de futuros podemos ver en dónde cerró de una manera más eficiente. El precio no está en ninguna parte casual. El precio llegó a alcanzar el retroceso de Fibonacci del 38.2% de todo lo que ha sido los máximos históricos, midiendo desde, como les digo, los máximos históricos hasta el crash del COVID en marzo del 2020. Ese Fibonacci se lo he visto hasta el vecino. Lo compartieron en Reuters por primera vez desde que comenzamos las caídas y estábamos todavía por encima de los 4.000. Justamente llamándolo la primera y mejor zona de compra, por lo menos a corto o mediano plazo. Y eso me llama mucho la atención, que en las zonas de soporte es en donde se compra y en las resistencias es en donde se vende. Y de ser ese el escenario más probable, estaríamos hablando de que el S&P 500, el día del vencimiento, justamente alcanzó al cierre los 3.800 y a partir de ahí tuvo una vuelta al alza muy importante, justamente intentando alcanzar nuevamente 100 puntos en solamente una hora de negociación con esa orden, como les digo, de 3.000 millones de dólares. Esa pista hay que seguirla porque me parece que fue un indicio de que las caídas que hemos estado viendo muy probablemente ya no vayan a continuar. Igualmente, el precio es el que manda y siempre hay que seguirlo. Pero si estamos siguiendo la pista del S&P 500, vendría siendo lo más observable que no perdiera nunca los 3.800, porque perder este nivel de Fibonacci estaría llevándolo a que busque el siguiente, el cual se encuentra muchísimo más abajo, en aproximadamente los 3.500 puntos. Esa es la clave con respecto al S&P 500. Saber que justamente luego de ese vencimiento se está dando un movimiento al alza. Y no es la primera vez que pasa. Fíjense lo que históricamente siempre pasa en mayo. En los años de medio término, que son los que estamos transcurriendo actualmente en los Estados Unidos, este es el promedio de resultados del S&P 500 con respecto a todo el mercado y a todos los ciclos, a todos los años de la presidencia de los Estados Unidos. Fíjense, este es el primer gobierno, este es el primer año de gobierno, aquí es en donde nos encontramos ahora.
justamente en el segundo trimestre del segundo año de gobierno. Si se dan cuenta, es el más bajista por mucha mayoría con respecto a todos los demás. Y es en este punto en donde precisamente todas las manos fuertes intentan acumular pensando que es la zona más baja, sabiendo perfectamente que la mejor zona para alcanzar máximos, para luego entrar en un lateral, son el último trimestre de este año, desde octubre hasta marzo. Desde octubre del 2021 hasta marzo desde octubre del 2022 hasta marzo del 2023 vienen siendo las fechas clave en donde podremos encontrar nuevamente un movimiento alcista y muy significativo, que también por mucha mayoría es muy superior a lo que se ve en el resto de trimestres durante lo que es el ciclo de los presidentes. Viéndolo más de cerca, lo vemos de la siguiente forma. Este gráfico que ya les he compartido varias veces. Miren qué conveniente que justamente el viernes del vencimiento de derivados, históricamente, a lo que es el año del segundo término, que es esta línea azul, se da el movimiento alcista para luego entrar en un lateral, pero con los mínimos considerados como más bajos en este punto. Estamos hablando de que justamente en este punto de mayo es en donde estamos en inflexión referente a lo que va a ocurrir después. Luego ya en septiembre es en donde encontramos realmente la finalización de lo que es este trimestre y el peor de todos, para luego comenzar, como les digo, con un movimiento alcista, estadísticamente hablando, bastante significativo. Pero entonces estamos hablando de que este mínimo puede ser realmente representativo tanto en el precio del S&P 500 como obviamente en los mercados de riesgo como Bitcoin y otras criptomonedas. Esto es a lo que no deberíamos quitarle el ojo de encima, a que estadísticamente, viendo esa formación de vela y sabiendo perfectamente que estamos luego en los primeros días, luego del vencimiento de derivados del S&P 500, este pico mínimo me llama muchísimo la atención, que como justamente les acabo de demostrar, está de la mano con un soporte sumamente fuerte del retroceso de Fibonacci. Disculpen. Ahora bien, ¿qué es lo último que podemos también tener en cuenta? Que los que se adelantan siempre son los que pierden. Y fíjense, en este gráfico estamos viendo, aunque se ve un poco más pequeño, déjenme ver si lo puedo ampliar un poco. Déjenme ver si lo puedo ampliar un poco más. Sí, hasta aquí lo puedo traer. Aquí podemos ver lo que son varios años y podemos ver lo que son los mínimos de este es un gráfico de la gama. ¿Qué es la gama? La gama es precisamente la reactividad que tiene el mercado frente al cambio del precio. Es decir, cuando el mercado se encuentra alcista, tanto de Bitcoin como de cualquier otro mercado, los movimientos tienden a ser un poco volátiles. Es decir, las subidas son constantes. Por ejemplo, lo que se puede ver incluso en el gráfico. Cuando se atraviesa la gama desde el 0 hacia abajo, existe demasiada reactividad, ya sea para devolverse o para continuar dentro del lateral. Y lo que estamos viendo precisamente no es el precio de ningún activo, sino es la volatilidad en general que se puede generar precisamente, ya sea porque el precio se encuentra en un extremo demasiado alto o demasiado bajo. Y lo que podemos ver es que el S&P 500 en lo que va del 2022 ha estado prácticamente todo el año en gama negativa. Este pequeño tramo que vimos aquí fue el positivo que tuvimos desde desde mediados de marzo hasta comienzos de abril. Y luego volvimos a entrar nuevamente en gama negativa. ¿Qué significa eso? Que hay muchísimas probabilidades de movimientos muy volátiles todos los días. Operar en estos mercados realmente puede ser muy complicado, porque estamos muy acostumbrados a lo que es la gama positiva. Es decir, que el mercado constantemente tenga movimientos alcistas y que las caídas sean para comprar y que nunca realmente haya demasiada volatilidad en la mesa. Ahora la volatilidad se ha vuelto el pan de cada día durante el 2022. Esto es precisamente lo que más me llama la atención, porque genera falsas rupturas en patrones técnicos y manipula lo que son los indicadores, haciendo que el trabajo de los operadores sea muy complicado. Pero eso no significa que estas no sean las mejores oportunidades, aprovechando la volatilidad y usándola a nuestro favor, pero siempre sabiendo usar
¿Cómo se opera y se gana dinero en un mercado volátil? Sabiendo que puedes ganar la misma cantidad de dinero que hacías cuando estabas en la gama positiva, cuando estabas en la parte de arriba, pero con una exposición más pequeña. Es decir, estamos hablando de abrir posiciones netamente testimoniales, tanto al alza como a la baja, sabiendo perfectamente que los movimientos de un 5% con apalancamiento y un stop reducido van a ser de muchísimas ganancias si aciertas la tendencia. Y si fallas, es un pequeño stop, muy pequeño porque la posición era muy pequeña. Y en base a esa estrategia, cuando la volatilidad se encuentra en estos puntos, es precisamente cuando uno puede aprovechar de ganar dinero, pero es con las posiciones reducidas. Nunca pensando en que te vas a montar en la posición, por ejemplo, actualmente hablando de Bitcoin, comprando en los 30.000 porque rompe el triángulo al alza y nos vamos a ir a los 64.000. No, nos vamos desde los 30, puede ser hasta los 32, para luego volver a caer a los 28, para luego caer más o luego subir más. Se analiza un trayecto del precio a la vez y precisamente se aprovecha la volatilidad a tu favor usando la menor cantidad de exposición posible. Y de esa manera, precisamente haciendo el money management más correcto, es que puedes ganar dinero en un mercado volátil. En los mercados, cuando precisamente se encuentra en gama positiva, en donde todos los días te mueves un 1% hacia arriba y cuando cayó mucho y cayó 2, es aquí en donde uno puede abrir posiciones un poco más grandes, sabiendo perfectamente que vas a perder lo mismo y vas a ganar lo mismo, pero es precisamente porque es a través de la cantidad de riesgo que asumas de tu capital que vas a ganar. No, en mercados volátiles, la poca exposición genera los mismos beneficios que con poca volatilidad genera unas inversiones de mayor capital, sabiendo perfectamente que es el mismo stop y la misma pérdida, solamente que en trayectos, en este caso, más cortos y en este caso, trayectos más grandes. Es por eso que los mercados precisamente bajistas tienden a mejorar la calidad de los traders y no precisamente de mejorar los rendimientos de sus cuentas, sino precisamente llevarlos a aprender cada vez más. Muy bien, vamos a seguir de todas maneras viendo qué es lo que los gráficos nos están diciendo. Ya un poco entonces de la mano y para tener todas las ideas claras. Estamos viendo que el SP500 está en una zona de soporte fundamental que fácilmente la puede perder, pero que no están todas las pistas dadas para que eso ocurra. Estadísticamente en estas fechas es en donde se da la vuelta. Por otro lado, el vencimiento del derivados del viernes fue bastante positivo, como les digo, con un balance al cierre de 3.000 millones de dólares. Tenemos el rebalanceo de 44.000 millones de dólares por los fondos de inversiones, su balance mensual por las caídas que se han estado viendo. Y tenemos una pista más, pero hay que verla más de cerca. Si recuerdan, yo siempre les comento a ustedes dos índices que me ayudan muchísimo para lo que es interpretar cuál va a ser el destino del precio de Bitcoin. Fíjense, estas fueron las dos velas que se dieron, que le dieron la vuelta al mercado. Justamente al cierre, un 1.6% justamente luego del vencimiento de derivados. Qué conveniente. Bueno, me refiero, uno de ellos es el VIX. Y el VIX, ¿qué es lo que nos dice? Les recuerdo que el día miércoles tuvimos el vencimiento, estuvimos viendo precisamente lo que fue la caída por debajo de esta línea de soporte previo al vencimiento. Todos los compradores atrapados comenzaron a asumir pérdidas porque el mercado no terminaba de caer. Es más, el mercado, mientras estaban vendiendo esta volatilidad, el SP500 alcanzó los 4.085, casi los 4.100. Y fue precisamente la venta de VIX lo que generó esa subida del SP500. ¿Y luego qué pasó? Luego vino precisamente, luego del vencimiento del VIX, la recompra de todas las posiciones para lo que son la cobertura frente a las caídas que puedan haber ya luego del vencimiento. Y luego justamente, como yo les dije, no creo precisamente que vaya a haber un movimiento tendencial en el SP500 para el día viernes por ser día del vencimiento de derivados. Y justamente se vendieron las posiciones compradas el día anterior, el día del vencimiento del VIX, y comenzamos este último proceso de consolidación y llegamos precisamente al día viernes. Y aquí puede estar la primera pista.
La primera pista, ¿cuál es? Que no se alcanzaron los máximos anteriores, es decir, nadie se cubrió con pánico, se intentó, pero fíjense que se encontró rechazo y prácticamente nos encontramos nuevamente con la zona de soporte. Es decir, nadie aprovechó los precios del SP500 del 4900 para comprar VIX, sino al contrario, venderlo. Nadie está pensando en cubrirse del riesgo en un soporte. Todo el mundo quiere esperar mejores precios, esperar que el SP500 suba, o simplemente no están comprando VIX porque no están viendo las probabilidades bajistas a su favor. Entonces, esto es muy positivo para los mercados de riesgo. Pensar que el VIX siga cayendo, eso es cada vez más positivo para lo que puede ser el precio de Bitcoin y las criptomonedas. Pensar que pierda el punto 26, como lo estuvo intentando hacer justamente en los cierres obligados por el vencimiento que tenían el día miércoles, viene siendo la primera pista a observar para pensar que se viene un movimiento tendencial y positivo para Bitcoin, que no es simplemente un ruido de volatilidad al alza. Que la subida de Bitcoin vaya acompañada con la pérdida del punto 26 de la volatilidad sería muy, muy, muy positivo. Sin embargo, ya podemos ver precisamente que no, cada vez se están construyendo máximos más pequeños, y bueno, en este periodo sí podemos ver que es un mínimo en ascenso, pero el cierre es lo más significativo. Como les digo, no se estaba jugando cualquier hora, sino se estaba jugando el vencimiento de futuros del SP500. Lo más probable era más bien que luego del cierre aumentara muy drásticamente, porque ya ahora que no tenían la manipulación del vencimiento, precisamente continuaron movimiento a la baja, no al alza de 100 puntos y no venta de volatilidad. Esa pista va muy de la mano con las cosas que les estoy comentando. Y ya una tercera, fíjense, en lo que es el índice de XY, precisamente el dólar index, yo les había estado diciendo que era el primero que se iba a anticipar al movimiento porque su triángulo de consolidación estaba muy cerca a cerrarse. Y sí rompió, pero rompió a la baja. Y como siempre este índice tiene una correlación inversa con Bitcoin, pensar que ha roto a la baja me da a mí la señal de que lo más probable es que se viene un movimiento es alcista para Bitcoin y no bajista. El panorama macroeconómico no ha cambiado a positivo, pero el técnico sí, y basado precisamente en los datos que ya les he estado compartiendo uno tras otro en este video. ¿Significa que Bitcoin va a subir y que tenemos que...? No. Significa de la mano con lo que les estoy diciendo, de la amplificación de la volatilidad, que es a partir de este punto en donde tú comienzas a dudar que el movimiento bajista sea inapelable, sino que puedes más bien intentar aprovechar algún tipo de posición al alza y en la primera debilidad del precio voltearte. Esto puede ser una subida de un mes. Les recuerdo de todas maneras cuáles son entonces, ahora que ya hemos terminado de evaluar todas las razones positivas para pensar que Bitcoin va a subir, las razones por las que no. Y me refiero específicamente a esto. Revisando lo que vamos a tener para la próxima semana en el calendario económico de investing.com, recuerden que pueden descargar esa aplicación por ustedes mismos para siempre mantenerse al día con todas las noticias que afectan el mercado en general y de una u otra manera siempre van a terminar afectando a Bitcoin. Tenemos lo que son el día martes los datos del PMI prácticamente de toda Europa. Y eso va a afectar muchísimo porque lo que más preocupa ahorita al mercado ya no es la inflación. La inflación pasó de moda. Está tan vieja la inflación como está de viejo la guerra y el COVID. Ya eso no mueve mercado. Ya el COVID ya se acabó, ya la inflación todavía estamos viendo como si se tocó techo o no se tocó techo, pero no, ya la inflación no va a seguir afectando como estuvo afectando durante el comienzo de año. Ahora el nuevo problema y la nueva crisis que está enfrentando el mercado es precisamente saber qué es lo que va a pasar con los datos de la producción a nivel mundial, porque se está viendo que las probabilidades de la recesión están en la mesa. Y están totalmente en la mesa. Es más, ya ahora se debaten en si vamos a la estanflación o si simplemente vamos a la crisis económica. Y la probabilidad, según yo, es precisamente de que la inflación ya tocó techo y de que nos vamos a un proceso de recesión. Y lo digo precisamente con datos en la mano, que el Producto Interno Bruto de abril salió en negativo en los Estados Unidos
Y desde que salió ese dato es que no hemos levantado cabeza. Ahora bien, lo que me refiero específicamente es que a partir del día martes van a comenzar a salir los datos de PMI de prácticamente toda Europa. Y también, precisamente, un poco de la mano con eso va a salir el PMI de Estados Unidos y es allí en donde podemos encontrar mayor volatilidad. Pero es que si no fuera suficiente, la clave de la semana no es otra, sino nuestra cita con las actas de la reunión de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que el mercado intenta prever en este punto? Todo el dinero que se espera que entre precisamente por los rebalanceos o todo lo positivo que pudiera ocurrir, incluso las caídas que estamos viendo en el DXY y la caída en el mercado de riesgo del VIX, todo eso está ocurriendo porque tienen la fe, porque esa es la palabra, porque Jerome Powell no nos ha dicho nada positivo, es la fe de que en las actas de la reunión no se concrete que realmente vayan a subir las tasas de interés en junio por 50 puntos básicos, que vayan a comenzar la reducción de balance por aproximadamente 44 mil millones de dólares todos los meses, y que precisamente en julio se vuelva a subir 50 puntos básicos y continúe esta reducción de balance hasta septiembre, porque en septiembre no es que van a dejar de vender bonos, no, es que precisamente a partir de septiembre la reducción de balance va a ser por el doble, por 98 mil millones de dólares. Todo eso nos vamos a enterar el miércoles con estas actas de la reunión. Esto sí puede formar una tendencia. Saber que en las actas saliera algo positivo puede formar una tendencia. Pero decir que realmente el precio va a resistir por encima de los 30 mil dólares o que o que va a pasar cosas positivas si estas actas llegan a decir y confirmar todo lo que yo les acabo de decir, déjenme decirles que esto puede darle la vuelta a todo lo positivo que yo acabo de decir. Por lo que precisamente de aquí al miércoles todas las oportunidades pueden ser aprovechadas sabiendo utilizar la volatilidad a tu favor. Pero a partir del día miércoles es en donde podemos reanudar la tendencia bajista o precisamente darle la vuelta a la historia y comenzar un movimiento alcista como estadísticamente ha estado ocurriendo en estas fechas de mayo cada vez que llegamos a los años de medio término. La diferencia entre todos los años de medio término y es precisamente estas actas, porque normalmente simplemente tenemos el vencimiento de derivados y las actas del mes no van a decir nada importante porque no todo el tiempo nos estamos enfrentando a subidas de tipo de interés. Pero más aún, subidas de 50 puntos básicos no las habíamos visto desde 1994, porque esto se llaman subidas agresivas, no son subidas normales, subidas que permiten que la economía siga circulando como iba, sino son subidas agresivas para controlar la inflación. Y normalmente eso es algo muy negativo para el precio de las acciones y más aún para los mercados de riesgo. Entonces, puede que se rompa la estadística de que estamos en un mínimo en mayo y puede que entonces el soporte del Fibonacci del 38.2, el SP500 no resista y Bitcoin tenga una corrección muchísimo más fuerte de lo que hemos visto hasta ahora. Y todo se juega aquí. Y por eso lo dejé para el final, para que lo tengan totalmente claro. No hay un dato más importante durante la semana que saber qué nos va a entregar de actas la Fed. Es precisamente aquí en donde vamos a tener claro, y luego la reunión de a mediados de junio, pero ya es algo netamente testimonial en donde Jerome Powell puede terminar de pisar charcos porque nada positivo va a decir, pero lo que salga en las actas es lo que van a hacer. Y esas actas es la clave en donde se va a terminar de jugar el precio de Bitcoin y de precisamente todo el mercado en general. Escuchando a uno de mis analistas favoritos de mercado, tenía la expectativa de lo siguiente, de que íbamos a tener un comienzo de semana bastante alcista y luego iba a ocurrir lo siguiente. Vamos a precisamente verlo nuevamente en el gráfico del SP500.
decía que perderíamos precisamente el S&P 500, este soporte de los 3.800, si las cosas no salen como el mercado lo espera en esas actas, y que lo más probable es que vengamos a buscar los 3.600 o los 3.500 dólares. Y él también mencionaba este Fibonacci porque es que si lo dijo Reuters, ya lo tiene hasta el hijo de mi vecino. Todo el mundo tiene puesto este Fibonacci pensando en que los 3.800 deben aguantar sí o sí. Y si no, nos vamos directo a este siguiente soporte, precisamente intentando obligar de una u otra manera, como chantajear a la Fed para obligarlos a que nuevamente comience en vez de drenar liquidez, inyectar liquidez a los mercados, y que en vez de subir las tasas de interés, al menos pause la subida, ni siquiera que las baje, pero que al menos pause la subida. El mercado va a intentar chantajear a lo que es la Reserva Federal a través de caídas, a buscar el soporte cada vez más mínimo hasta que ellos se retracten de las posiciones tan hawkish, tan águilas, halcones que están tomando. Y esa es la clave, compañero. Y no quería precisamente despedirme sin que la tuvieran totalmente claro. Este miércoles es ahí en donde nos la jugamos todas. Y precisamente de aquí al miércoles no es que vamos a mirar al techo, sino vamos a mirar precisamente el precio de Bitcoin en temporalidades bastante pequeñas y viendo cómo responde precisamente a los soportes y a la resistencia. Y como les digo, a través del uso de los indicadores que pueden encontrar en mi primer comentario, pueden intentar aprender cuáles son las mejores posiciones que se puedan tener. Ese es el resumen de Bitcoin y precisamente cómo va a ser afectado por las noticias fundamentales de la semana y el análisis general. Si intentamos ver cuáles son las probabilidades más altas que tenemos con las altcoins, podemos ver que se ha estado cumpliendo a cabalidad lo que les dije durante mi video de resumen de la semana pasada para lo que está ocurriendo con los mercados de dominancia. Los mercados de dominancia la tienen clarísima. Se viene un movimiento alcista para la dominancia de Bitcoin y cada vez que eso ocurre es la muerte absoluta de la alt season. Fíjense, con el rompimiento de esta resistencia que se había estado construyendo desde abril del 2021, podemos comenzar a concluir que la probabilidad más alta es alcista para la dominancia y obviamente bajista para las altcoins, más aún de lo que ya lo ha sido. Voy a intentar repetirle rápidamente lo que yo les comentaba la semana pasada. La semana pasada les había dicho que esta estructura ya se parecía un doble fondo y que al tener esta ruptura que se estaba viendo al alza, ya podríamos dibujar que se venía un movimiento alcista hasta el 48% de dominancia, pero que a su vez, si simplemente continúa en donde está, esta directriz también me estaría dibujando precisamente una figura técnica alcista para la dominancia que me va a llevar al menos hasta lo que son los 55% de dominancia para lo que es Bitcoin frente a las altcoins. Esta es la mayor posibilidad que se tiene entonces para intentar proteger el capital. Lo que no se haya vendido por algún tipo de enamoramiento con algún proyecto, se tiene que intentar aprovechar de vender, esto no es un canal de asesoría financiera, es lo que yo haría si no hubiera cambiado todo a USDT desde hace muchísimo tiempo. Es simplemente esperar ver cuando se vuelve a intentar la dominancia, tocar esta que antes era resistencia y ahora es soporte, en el punto 44% aproximadamente, para intentar armar posiciones de margen en la cuenta de Binance con stop reducidos, de manera de intentar hacerlo varias veces hasta que salga bien, y abrir una posición de cobertura de manera de que entre más caiga Bitcoin, obviamente más va a caer las otras criptomonedas y va a subir la dominancia simplemente a través de que continúe este patrón alcista de la dominancia. Tú vas a haber resguardado tu capital en dólares porque creaste una posición con apalancamiento en la cuenta de margen una y otra vez hasta que te salga bien, porque tal vez lo más probable es que en la primera no te salga. Pero si logras precisamente que tu criptomoneda, como por ejemplo Cardano, dando el ejemplo, que en mi video de la semana pasada sí hice el ejemplo completo, pero ahorita solo lo resumo.
Tocando nuevamente este soporte, sería el momento perfecto para intentar usar esa posibilidad en la cuenta de margen de Binance para abrir una posición de Cardano contra BTC, y precisamente en la medida en la que Cardano caiga más de lo que cae BTC, tú vas a ganar dinero. Y ese dinero no lo estarías ganando, simplemente sería una cobertura que mantendrías si esta tendencia alcista para la dominancia y bajista para las altcoins continúa. Y la probabilidad más alta es que continúe. Por todos lados, a nivel de indicadores, podemos ver desarrollo del Valle Verde, aunque se encuentra en área de sobrecompra. Precisamente el RSI es un indicador que puede permanecer tanto en el área de sobrecompra como de sobreventa, y que es hasta que no se devuelve que uno no considera que se está partiendo con lo que es la regularidad, es decir, que la sobreventa se subsanó y vamos al área de 50 puntos, o al revés, cuando está en el área de sobrecompra como está actualmente, no es hasta que se está devolviendo que uno comienza a considerar que realmente eh, puede ser una vuelta a las medias. Al ver la estructura del precio y ver esta ruptura, ya uno se puede hacer la idea de que la probabilidad más alta es alcista. Estos triángulos, cuando se rompen al alza, normalmente la única caída que se puede esperar es a retestear esto que ahora es soporte para continuar al alza. Y esa puede ser la última oportunidad de vender altcoin en el 2022. Vuelvo y repito, no es un canal de asesoría financiera, pero es una excelente opción que no se puede descartar si simplemente el precio continúa su curso. Y como yo vuelvo y les digo, el destino de la dominancia aún le queda demasiado trayecto al alza. Y eso precisamente no significa que Bitcoin va a subir, simplemente significa que todo el capital de las altcoins se va a refugiar en los mismos sitios de siempre, las monedas estables y Bitcoin, nada más. Bueno, compañeros, si tienes algún comentario, puedes dejármelo en la parte de abajo, que con mucho gusto yo te responderé. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos traders. Nos vemos entonces para el análisis del lunes 23. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.